La Organización Mundial de la Salud define la pandemia como una epidemia controlada en un área muy pequeña que se sale de control y llega a abarcar un área mayor. Eso es una pandemia. Quiero hablarte, por ejemplo, de algunas pandemias que han estado en el mundo y han sido graves. Por ejemplo, hubo una pandemia, yo he estado leyendo un poco del tema de las estadísticas, que empezó en 1855 y fue la peste bubónica y duró un siglo. Un poquito más de un siglo, duró hasta 1959, 105 años más o menos duró la peste bubónica y se extendió en los 5 continentes de la Tierra y por el periodo de esos 100 años, 105 años, murieron alrededor de unas 12 millones de personas, una gran mortandad. Posterior a esa, una de las que más también se recuerda es la gripe española, tremenda pandemia esta de la gripe española. Esto sucedió en 1918, comenzó la gripe española y duró hasta 1920, 2 años, y también trajo muchos muertos, pero esta muchos más muertos que la anterior. Aquí estamos hablando de más de 50 millones de personas fallecieron entre 1918 y 1920 a raíz de la gripe española. El tema de la pandemia, yo quiero que usted mantenga esos números ahí, más o menos 75 millones de personas murieron entre la peste bubónica y la gripe española, pero el tema de las pandemias está también en la Biblia. Y hay una pandemia superior a cualquier otro tipo de pandemia de la cual la Biblia nos habla. ¿Y cuál es esa pandemia de la cual nos habla la Biblia? Bueno, esta pandemia comienza con una infección, con un virus que se desata en el huerto del Edén. Y empieza con Adán y Eva. ¿Y cómo se llama este virus? Este virus se llama desobediencia. Dígale a 2 o 3 ahí, mira, es el virus de la desobediencia. Este virus es más letal y más destructivo que cualquier otra pandemia que se haya desatado en el mundo. Y yo se la voy a contrarrestar, o mejor dicho, a comparar con números reales, estadísticas reales. Vamos a hablar de un tema espiritual, pero lo vamos a ver reflejado en nuestras estadísticas reales hoy en día, porque hoy en día la gente está asustada porque el coronavirus en 6 meses, 5 meses aproximadamente, se ha llevado a 190,000 personas, y que la peste bubónica en aquel tiempo que llenó de pánico al mundo, se llevó 12 millones de personas, y que la gripe española, que también puso al mundo de cabeza, que puso a la gente totalmente paranoica, se llevó 50 millones de personas. Yo creo que es bastante, pero fíjese bien, este virus de la desobediencia que comenzó en una pareja en el huerto del Edén, algo pequeño y controlado, posteriormente sale del huerto del Edén en estas personas, y no solamente eso, sino que se transfiere a uno de sus hijos. ¿A cuál? A Caín, quien, como todos ustedes saben, mata a su hermano Abel. Caín mata a Abel dando muestras claras de que ya venía contaminado con ese virus que se habían contaminado papá y mamá en el huerto del Edén. Cuando Caín mata a Abel, a él los desterran, los sacaron, porque bueno, estás contaminado, te tienes que ir. Cualquier parecido con la realidad, óigame bien, es que Dios te está hablando. Y lo sacan de ahí. Nunca dice la Biblia que Caín dijo: yo me arrepiento de lo que he hecho, yo pido perdón delante de Dios, yo me comprometo a no hacerlo más, yo me aparto del pecado. No, no, no. Caín nunca dijo eso. Sencillamente él se fue a otro lugar. Y esto lo dice Génesis capítulo 4, que él se fue a otro lugar. Y cuando nosotros seguimos leyendo en el libro de Génesis, llegamos al capítulo 6 y el verso 5, que nos dice de la siguiente manera, y quiero leerlo literalmente para todos ustedes. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero me llama la atención lo que dice aquí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Sabe lo que es eso? Pandemia. La desobediencia, que comenzó con una pareja, posteriormente vino a hacer mella en uno de los hijos o en los 2 hijos de la pareja, porque uno murió y el otro lo mató, llega a hacerse global. Y dice Dios que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. Había una pandemia, y esta pandemia se llamaba desobediencia. Hoy en día esa pandemia se ha desatado por todo el mundo. Y por eso yo te quiero hablar de cifras
claras, comprobadas, certificadas, dadas por organizaciones respetables a nivel mundial que se encargan del estudio de estas cifras. Por ejemplo, fíjese bien, resultado de esa pandemia hoy en día. Te voy a hablar de los años pasado, 2016, 2017, 2018. Por ejemplo, tenemos que en abortos, en América Latina y los países del Caribe, América Latina y el Caribe. No voy a hablar de Europa, no estoy hablando de Estados Unidos ni de Canadá. Hablo de América Latina porque la mayoría de los que estamos aquí conectados somos latinos y esto es lo que nos debe llamar la atención. Únicamente en abortos en América Latina se practican 7 millones de abortos anualmente. Estamos hablando de que cada minuto es abortado o son abortados 13 o 14 niños en nuestro continente latinoamericano y en nuestros países del Caribe. Nosotros recordamos con gran estupor el exceso que hubo en la Segunda Guerra Mundial, cuando fue perseguido el pueblo judío y fue masacrada alrededor de 6 millones de personas. Eso pasó desde 1940 a 1945 y todavía hoy en día lo recordamos y hacemos conmemoración de eso. Y de verdad que fue un evento fatal. Yo mismo lo recuerdo y verdad que me entristece que la humanidad haya pasado por eso. Pero no nos damos cuenta que en un año matamos 7 millones de niños. Mucho más de lo que se murió en la Segunda Guerra Mundial, ¿oyó? Y esto lo hacemos anualmente. Esto es un crimen. Y esto viene a raíz de la pandemia llamada desobediencia, que sigue matando gente y ha matado a cualquier cantidad de gente a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy en día las organizaciones profeministas, la liberación femenina y todo esto, su bandera, su principal bandera es el aborto. Queremos los mismos derechos de los hombres. Bueno, tienen derecho a la salud, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la vida, tienen derecho a la alimentación. No, pero queremos los derechos que es abortar. Yo no entiendo ese derecho. Estas mujeres luchan es por aborto, quieren el aborto, ignorando de que ellas están vivas o ellas están ahí haciendo lo que hacen porque sus mamás decidieron no abortarlas. Porque si sus mamás hubiesen pensado como ellas no estuvieran acá. Dios prohibió: no entregues a tus hijos a estos demonios, a Moloch y Milcón. Cada vez que un niño es abortado, es un sacrificio que se le está ofreciendo a Moloch y a Milcón. Y quiero hablarte de los 4 países más peligrosos acá en el continente latino y la cantidad de homicidios que tuvieron en el año 2019. Por lo menos en Brasil, 41.250 homicidios el año pasado. En México, 34.582 homicidios. En Colombia, 12.825. Estas son informaciones reales, estadísticas reales. En Venezuela, 16.506 homicidios. Nada más estos 4 países sumaron el año pasado 105.163 homicidios en un año. ¿Producto de qué? De una pandemia que se llama desobediencia. El virus de la desobediencia está desatado y está trayendo más muertes que el coronavirus. Y la gente hoy en día está preocupada. El coronavirus, el COVID-19, nos vamos a morir, se va a morir la gente. No, mi hermano, el coronavirus quedó como el niño Jesús en medio de lo que está haciendo la humanidad día tras día y año tras año. La verdadera pandemia, la peor de las pandemias, se llama desobediencia. Y la tenemos hoy en día en nuestros países latinos haciendo desastre a todas sus anchas y lamentablemente muy poco se está haciendo para detenerla. El virus de la desobediencia está matando a la gente, mucho más que lo que ha matado la peste bubónica y mucho más de lo que mató la gripe española y mucho más de lo que va a acabar o de lo que va a matar el COVID-19, se los aseguro, porque esto sigue y va en aumento lamentablemente. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios para combatir esta pandemia de la desobediencia? 4 principios para vencer la pandemia de la desobediencia. El primer principio es el aislamiento. Sí, señor, qué increíble. El aislamiento espiritual, moral y por supuesto vivencial. ¿Cómo es esto? La Biblia nos dice en 2 de Corintios capítulo 6 verso 14: no os unáis en yugos desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabes qué? Que tenemos que
marcar una postura clara, una posición clara ante el mundo. ¿Quiénes en realidad somos? Tenemos que identificarnos como debe ser ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y ante esta humanidad. Tenemos que dejar claro que somos hijos de Dios. La honestidad es parte de nosotros, pero la integridad es la totalidad del Hijo de Dios. No puede ser que un día seamos totalmente de Dios y al día siguiente estemos compartiendo con las tinieblas y compartiendo con las cosas que no le agradan a Dios. Por lo tanto, necesitamos practicar el aislamiento como debe ser para poder detener la pandemia, para que esta pandemia de la desobediencia no haga estragos como hasta ahora lo ha venido haciendo. En segundo lugar, óigame bien, protección. Debemos usar la protección de la mascarilla. Sí, señor, mire, yo traje por aquí una, así. Esta la tenemos que usar. Pero la mascarilla espiritual. ¿Por qué la mascarilla espiritual? ¿Qué quiere decir esto? Tienes que tener cuidado con lo que ves. Hay gente que se pega en esas redes sociales a ver pornografía, a ver videos groseros. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo. ¿Qué están viendo tus ojos? La Biblia dice que nosotros debemos tener puestos los ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Es importante lo que tú ves porque los ojos son las ventanas del alma. Lo que entra por los ojos llega muy profundo en tu ser. Así que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Para eso tenemos que usar, mire, la mascarilla espiritual. La misma Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:22, o mejor dicho, 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ojos, boca, nariz, oído, todo tiene que estar santificado para nuestro Señor, irreprensible, dice la Biblia, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nos sepamos aislar y que nos sepamos proteger, porque la pandemia de la desobediencia está destruyendo a la humanidad. Sí, Señor, la pandemia de la desobediencia tiene que ver con lo que es la inmoralidad sexual, con la pornografía, con la trata de blancas. Eso es inmoralidad y eso es desobediencia. ¿Sabe qué? Tiene que ver con lo que es la fornicación, el adulterio. Esa es la desobediencia y eso trae muerte. ¿Sabe lo que dicen las estadísticas con respecto a los hombres que están presos en nuestras cárceles en nuestros países latinos? Que el 98% de estos hombres, hablo nada más de los hombres que están presos, vienen de hogares fraccionados, de hogares distorsionados, donde el papá los abandonó, donde no se criaron con la mamá, donde los tuvo que criar la abuelita, donde no conocieron ni a papá ni a mamá, donde fueron abandonados en la calle. De ahí viene la delincuencia, según las estadísticas de muchos sociólogos en estos tiempos y muchas organizaciones que se dedican al estudio de la sociedad, dicen que el 60% de la pobreza extrema en nuestros países latinos, porque llama mucho la atención por qué tanta pobreza en los países latinos, dicen que el 60% de la pobreza extrema en los países latinos viene precisamente de la irresponsabilidad paterna. Qué importante es un papá. Yo te quiero decir algo, todas estas cosas que te he nombrado se corrigen, ¿sabes dónde? No en el colegio, ni en la universidad, ni en el high school, ni en ningún centro de educación, ni por internet, ni nada de esto. Más bien por ahí se destruye más el ser humano. Todas estas cosas se corrigen en la casa, se corrigen en la familia, se corrigen cuando papá y mamá hablan con sus hijos y le dicen, miren, esto está mal y esto es lo bueno. Nosotros somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos qué es malo y qué es bueno y de ponerles disciplina para que aprendan. Y aunque aún cuando sean grandes y ellos se quieran distorsionar y perder, puede pasar, pero siempre van a tener en su mente cuál es la diferencia entre los buenos y los malos y pasará como el hijo pródigo. Al final del día estarán volviendo al camino nuevamente. Esta pandemia, al fin y al cabo, va a terminar destruyendo al mundo, pero nosotros podemos hacer que nuestros hijos se salven y nuestra familia se salve si actuamos correctamente. Con el tercer método que tienes que aplicar en medio de esta pandemia, cuida tus obras. ¿Qué estás haciendo? Lo que haces. Recuerda que cada uno de nosotros va a ser galardonado por la obra que haga. Lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Actúe bien, de acuerdo a la voluntad de Dios.
manténgase en santidad, enséñele eso a sus hijos. ¿Cómo le va a enseñar? A través del ejemplo. Ese es el mejor método de enseñanza. Y no importa si en el liceo, si en el high school, si en el medium, si en el colegio, si en el internet, si en la universidad le enseñan cualquier otra locura. Él siempre va a tener en primer lugar lo que usted le enseñó. Y por último, el antídoto que no falla. Y necesitamos meternos esta vacuna, pero totalmente en el cuerpo, la sangre de Cristo. Sí, Señor, esa es la vacuna para todo esto. Podemos protegernos con la mascarilla, los guantes, todo esto en medio de esta pandemia de la desobediencia, pero lo que necesitamos nosotros es definitivamente comenzar con la sangre de Cristo en nosotros. Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que, mis amados, es tiempo que la iglesia entienda, hay una pandemia peor que cualquier otra de las pandemias que haya pasado a nivel mundial. Esta pandemia de la desobediencia está matando gente día tras día. Mata personas, mata familias, mata generaciones y mata sociedades completas. Es la desobediencia. La reprendemos en el nombre poderoso de Jesús y hoy te quiero invitar a que ores conmigo y que recibas a Cristo en tu corazón y puedas salir vacunado de esta transmisión con la sangre de Cristo y practicar estos pasos que yo te he dado. Si usted hoy quiere ser vacunado con la sangre de Cristo, repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Perdona mis pecados. Perdona la desobediencia. Anota mi nombre, en el libro de la vida. Y por favor, desde el día de hoy, ayúdame a ser transformado de acuerdo a tu voluntad. Me declaro hijo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Yo espero que tú puedas ser parte de esta enseñanza, o puedas hacer esta enseñanza parte de tu vida, mejor dicho, para poder detener todo mal que quiera acabar con esta sociedad. La sociedad se va a terminar, sí señor. El mundo se va a acabar, pero nosotros vamos a ser arrebatados con Cristo y vendremos posteriormente a reinar aquellos que nos guardamos de la pandemia de la desobediencia.